Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gabriela Rodríguez Cuevas. Ese trabajo es para acreditar la materia de control estadístico de calidad, clase impartida por el profesor Juan Morales. Esta es nuestra segunda unidad. Mi nombre es Jesús Gabriela Rodríguez Cuevas. El grupo es cuarto Y del Instituto Tecnológico de Tijuana. Ok, para comenzar, iniciaremos explicando un poco de teoría para después poder desarrollarlo en algunas explicaciones, en algunos ejercicios. Nuestro primer tema a ver son las gráficas de control. Muy bien, las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Ok, lo que aquí nos dice, con las gráficas de control podemos representar los trabajos que estemos desarrollando y tomamos muestras de esto para desarrollarla en una gráfica de control que nos esté enseñando qué tan controlada o descontrolada podría llegar a estar en nuestra muestra acerca de alguno de los trabajos. Una manera de representarlo es en esta gráfica, donde nos está diciendo que nuestra línea central o nuestro punto medio está en color verde, que es esta raya. Entonces, nuestro camino a recorrer en el que estamos son las rayas azules que nos están mostrando hasta dónde estamos llegando en límites, ya sea bueno o malo, y en base a esto podemos nosotros representar que estamos bien o estamos mal. Las gráficas de control grafican los datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de gráficas de control incluyen una línea central, una de límite de control superior y otra de límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, que era la rayita verde que se representaba, y es la raya que se miraba verde. Esa línea es la central, que representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. La variación del proceso vendría siendo la rayita azul. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican su proceso. Está bajo o representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestra un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Gráficas de control. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variaciones de causas comunes o no tiene ningún punto fuera de control. Verificar su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso con las gráficas de control, es decir, comparar cambios rápidos en la medida de procesos y cambios en la variación de procesos. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Muy bien, límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control de los límites de control. Son las líneas horizontales ubicadas hacia arriba y debajo de la línea central, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria y representa en el proceso una porción determinada. Los límites de control en Minitab muestran 3 desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Muy bien. En este caso tenemos una gráfica
de Minitab que nos da un ejemplo sobre el límite superior, el límite inferior y la línea central. La línea central es esta línea que se encuentra verde. Esta línea nos está diciendo qué tanto nos estamos desviando o acercando a nuestro límite. Entonces, estas líneas azules es la línea de variación. Es la que nos está indicando cómo estamos llevando a cabo el proceso. Subgrupos están arriba de lo esperado. Ok, en esta gráfica nos está mostrando dos subgrupos que están arriba de lo esperado. Por lo general, nuestra línea central viene siendo nuestra meta de la cual debemos de seguir. Los límites se hacen es como una alerta para saber que estamos fuera totalmente del rango que tenemos llevado a cabo, de nuestra media. Entonces, en estos dos casos, que están representados por un punto que dice 1, es la manera que nos estamos dando cuenta por medio de una gráfica qué tan comúnmente nos estamos saliendo de control. Los límites de control versus límites de especificaciones. Límites de control y límites de especificación. No confundan límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones. Variación por causas comunes. La variación por causas comunes especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en gráficas de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que yo laboro, tenemos, claro que tenemos nuestra variación común, que por lo general cuando se hace un cambio de modelo, entonces son comunes este tipo de cosas. Pero cuando una máquina para porque se le va a hacer mantenimiento, podría llamarse una causa especial, o cuando para por alguna falla interna de la máquina, entonces ya son variaciones en nuestro proceso, son causas especiales. Bueno, gráficas de control. Proceso, causas común de variación, causa especial de variación. En esta tabla es una pequeña explicación para que nosotros nos demos una idea de la variación común y las variaciones que cambian la temperatura. De las causas especiales de variación. Hornear un pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Esto es común. Las causas especiales de variación, que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer la temperatura fluctúe innecesariamente. Es el cambio que cuando abres el horno, todo ese calor que ya se había generado se escapa del horno y tiene que volver a generarse. Registrar información de contactos del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Son causas de variación común. El operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. Ok, esto es lo que pasa comúnmente en las empresas cuando tienen gente de nuevo ingreso.
Si no conoce el procedimiento, si no conoce el proceso, si hay muchos nuevos modelos, el operador, claro que comete errores consistentemente. Entonces, por eso tenemos que también tener diferentes métodos para evitar eso, ¿no? Pero esta sería una causa especial de variación. Modelo por inyección de juguetes de plástico. Ligera variación en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a cambio un inmediato en la resistencia y consistencia de lo que es el producto final. Entonces, esa tabla de gráficas de control nos presenta ejemplos de lo que es común y lo que ya es una causa especial. Gráficas de control. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Muy bien, en estos ejemplos veremos cada una de las pruebas y la diferencia que se hacen entre ellas. Como la primera prueba, un punto más con respecto a las líneas centrales, la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces, en esta primera prueba se lleva a cabo, y esta es la primera prueba, y cómo cambia de la estabilidad por ser la primera. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se utiliza la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Pruebas para detectar causas especiales con gráficas de control. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio en dirección. Y aquí se muestra cómo es que se hace presente la prueba 3. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba, 4 significa que el patrón de variación es predecible. Y aquí se presenta cómo puede ser la prueba 4. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más del segundo con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos, más de 1 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro del número con respecto a la línea central en cualquier lado. La prueba 7 identifica el patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por los puntos que siguen la línea central
muy de cerca. Y aquí se mira cómo se está representando con los puntos centrales muy de cerca. Prueba 8. Con puntos consecutivos más de uno con respecto a la línea central. En cualquiera de los lados, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los patrones tienden a evitar la línea central y luego, en lugar de ello, se sitúa cerca de los límites del punto de control. Y aquí se mira cómo están cerca nada más. Nuestro siguiente tema sería tipo de datos para gráficas de control. Muy bien. Tipos de datos para gráficas de control. Lo que veremos son los tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen que ser dos subtipos, binomiales y de Poisson. Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número indefinido de valores tales como 234.08 o 0.01. Los valores para las variables de atributos estarán registrando las categorías especificadas o los valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información de los datos atributos. Sin embargo, los datos de atributo por lo general, son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control. Los datos de procesos continuos, los datos se miden por las características de una parte o procesos, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de su producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de la muestra de cajas de cereal. Pueden colectar los datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a la característica de calidad y las unidades no conformes al proceso general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser no conforme o no conforme. Conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre el panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerarse que todo el panel es no conforme. Datos de procesos atributos, datos de Poisson. Los valores de los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como los defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y examinan para detectar decoloraciones, tirones, fallas de tejido. Registran un número en total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, pero por ejemplo una decoloración y 2 tirones de defecto. Datos de procesos sobre atributos binomiales.
Los valores para los binomiales se clasifican en unas categorías tales como pasa o no pasa. En estos serían binomiales. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestra que están defectuosos. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que son pernos que no se pueden utilizar para cada muestra. O analistas registran un número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. En los binomiales entonces se estaría utilizando el pasa o no pasa. Puedes utilizar una gráfica de XR. Esas son gráficas de control para variables XR. Puedes utilizar una gráfica de XR cuando el tamaño de los subgrupos sea menor a 8. Si el tamaño de subgrupos es 9 o más, se utiliza una gráfica XS. Muy bien. Entonces, en estas gráficas, la diferencia entre la XR y la XS depende de los subgrupos que tengan. Hay que recordar que cuando sea el tamaño de los subgrupos que sea menor de 8 u 8, entonces puede ser una gráfica XR. Pero si es una gráfica de 9 o más, es una gráfica XS. Una gráfica XR, la gráfica al medio de proceso, la gráfica X, es el rango del proceso, la gráfica R a lo largo del tiempo para los datos de una variable en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XR para monitorear la medida de variación de procesos para subgrupos de longitudes de pieza. Tienen tiempos de llamadas o la presión sanguínea de pacientes en hospitales a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente las gráficas X. Datos de procesos sobre atributos. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal que el porcentaje de las partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizada examina muestras de pernos para detectar fracturas severas de ocasiones de pernos que no pueden utilizar para cada muestra. Lo analiza, registra el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Muy bien. En esta gráfica esta gráfica es R porque se llevan a cabo menos de 8. Puedes utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de subgrupos es de 9 o más. Si este tamaño de subgrupos es 8 o es menos, utilice la gráfica XR. Las gráficas XS grafican en la medida del proceso. Si la desviación estándar del proceso, gráfica S, si a lo largo del tiempo para los datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad del proceso en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráfica XS para monitorear la medida de variación del proceso de subgrupos de longitudes de pieza, tiempos de llamadas o presión sanguínea de los pacientes en hospitales a lo largo del tiempo. Las gráficas de control para variables XS se muestran junto con las de
usted para interpretar ambas gráficas, para determinar si un proceso es estable, examine primero las gráficas S, porque el proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente las gráficas X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S fuera de control, entonces los límites de control de las gráficas X pueden ser indexados y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Muy bien. Eso fue acerca de la gráfica XS y XR. A continuación miraremos el control estadístico de procesos. Fase de medida. Aquí la fase de medida es como un Six Sigma, donde tenemos que definir, medir, analizar y mejorar. Controlarlo. Definirlo porque tenemos que saber en dónde está el error. Medirlo para saber cuántas veces está sucediendo. Analizar en dónde está el error. Mejorarlo. Mejorar para que ya no pase y controlarlo para que no siga sucediendo, para buscar la solución. El control estadístico de procesos. Definición. 12 métricas de proceso. El control estadístico de procesos es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso, recopilar los datos para el SPC y para aprender cuando nuestros procesos han cambiado. Supervisa un proceso para asegurar de que esta salida no tenga ninguno peor. Comprender qué sucedió si nuestro proceso mejora para que nosotros puedan duplicarlo a futuro. Pues estamos hablando de lo mismo, que tenemos que detectarlo, en dónde está el defecto para poder tener un control sobre él. Cosas para recordar sobre el SPC. 13 métricas de proceso. Significa que, el SPC significa control estadístico de procesos. Muy a menudo las técnicas se aplican a los resultados, características del producto, en lugar de las entradas, características del proceso. A menudo el monitoreo de salidas es un primer paso necesario, pero el control de entrada es un call. Los sistemas de medición sin críticos para analizar los datos adecuados, la variación de la medida debe de ser atendida y el control estadístico antes de aplicarlo al control estadístico de procesos. La variación de la medida debe ser una pequeña fracción de la variación total del proceso en los datos del proceso. La implementación de medición del control estadístico de procesos, 14 métricas de proceso. En los estudios GAIN que R&R se realiza para demostrar que la variación medida es real y no es un resultado del sistema de medición, o sea, el operador. Por ejemplo, si tenemos una medición de 1 más menos 0.001 pulgadas, un 30% del calibre error significaría que sería hasta 0.0003 pulgadas de variación. Podría atribuirse al método de medición. Eso significa que una parte que mide 1.008 pulgadas dentro de la tolerancia podría medir 1.0011 pulgadas fuera de la tolerancia, como un resultado del error de medición. El error de medición debe ser el 20% de la tolerancia. Aquí estamos hablando sobre la tolerancia para saber. La tolerancia también es para saber lo que pasa y lo que no. Nosotros nos vamos a basar en una medida, en cierta medida, pero no porque no tenga esa medida exacta, quiere decir que no va a pasar. Tenemos que tener una tolerancia para tenernos, mientras siga siendo funcional,
esto va a pasar, y es por eso que tomamos una tolerancia para poder pasar un producto que a lo mejor no es la medida exacta, pero puede ser funcional y se utiliza una medida de tolerancia. Prevención, detección, métricas de proceso. En el paso de fabricación dependía de la inspección para eliminar productos no conformes. Este proceso produce retrabajo y chatarra. La inspección no aumenta la calidad, solo afecta la molestia del cliente. Desechos de detección tolerados. Se requieren estrategias de prevención en los mercados de hoy. Primero, a prueba de errores de proceso. Si la prueba de error es impráctica o imposible, entonces los controles de entrada para evitar salidas no conformes. Residuos de evitación de prevención. Entonces, lo que nos dice aquí, el detectar la tolerancia para que esto no se haga algo chatarra o retrabajo, para eso es la tolerancia, y no confundirlo con un no conforme. Control estadístico de procesos es un sistema de retroalimentación. Partes del sistema de control de procesos. Retroalimentación. El proceso es la forma en que los 5 hombres, mujeres, materiales, método, máquina, naturaleza trabajen juntos para producir la salida. Información sobre el rendimiento. La información es ideal que se debe recopilar sobre las entradas, aunque se obtiene algún beneficio del seguimiento de salidas del control estadístico de calidad. Es el vínculo para comunicar información sobre cambios de entradas o salidas, acción en el proceso. Se deben tomar acciones de entrada para evitar la salida, variación. El defecto de acción debe ser monitoreado y se debe tomar medidas adicionales si es necesario. Acción sobre el producto. Métodos método menos económico, requerido a veces cuando la salida no cumple con los requisitos del cliente de forma consistente. Requerido a veces verificar la efectividad de la acción del proceso. Pues la gráfica de control. Los gráficos de control se utilizan para evaluar las variaciones de proceso, si son fuertes, para supervisar, controlar y mejorar el rendimiento del proceso a lo largo del tiempo. La gráfica de control enfoca la atención en detectar y monitorear la variación del proceso a lo largo del tiempo. Distingue las causas especiales de variación. Las causas comunes de variación sirven como herramienta de control continuo para el proceso. Ayuda a activarlo de mejorar el proceso al mostrar cuando un proceso está funcionando bien y cuando está funcionando fuera de control. Proporciona un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Entonces, la gráfica de control en realidad es fácil de leer porque nos está dando los datos, nos está dando visiblemente, miramos cómo es nuestra continuidad, cómo estamos fuera o estamos dentro del control, la variación que se lleva a cabo ya, por ejemplo, cuando son máquinas, la variación que lleva esta cuando es común o no es común, cuando ya alguien se está tardando de más o no. Entonces, el control estadístico nos ayuda, esta gráfica de control, para darnos cuenta de esto. Reconociendo las fuentes de variación. Los gráficos de control es un tipo de gráficos de tendencias, muestra los datos a lo largo del tiempo con límites de control superior e inferior, determinados estadísticamente. Se utiliza para determinar si el proceso de control se dice que es un proceso que está en el control cuando la variación dentro del proceso es consistente, aleatorio o predecible. Los límites de control. La variación aleatoria resulta de la
interacción de los pasos dentro de un proceso. Cuando el rendimiento cae fuera de los límites de control especial, las causas pueden ser la razón. El gráfico de control ayuda a determinar qué tipo de variación es presente dentro del proceso. Los tipos de variación, las causas comunes, se espera alguna variación en cualquier proceso. Eso es predecible, natural variación debido a los cambios aleatorios en los factores que siempre están presentes en el proceso. La causa especial, alguna variación es causa por eventos raros o significativos imprescindibles. Charts, los cuadros de control nos ayudan a identificar la variación de la causa especial. Entonces, podemos en la gráfica identificar nuestra variación, pero cuando se sale de los límites, entonces ya es una variación de causa especial, que es mediante la gráfica nos podemos dar cuenta cuándo pasa y qué tan común puede llegar a ser. La variación, ejemplos de causas comunes, los cambios leves de humedad, cambios leves de temperatura, material ligeramente diferente, la máquina ligeramente diferente en la que trabaja, desgaste menor en la herramienta o máquina. ¿Cuáles son los ejemplos de causas comunes? ¿Qué variación experimenta en tu área de trabajo? Gracias a la gráfica nos podemos dar cuenta de cosas como estas. Ejemplos de causas especiales. Los breaks de herramientas se rompen, la configuración incorrecta de la máquina, el material incorrecto, el material significadamente diferente, cambio significativo a la humedad de un 49 a un 70, pues claro que es ya significancia, lo que sea que causó la interrupción del ciclo, no la alarma en sí, pero la causa al tiempo de la inactividad, los cuales son ejemplos de causas especiales de variación que podemos darnos cuenta. Experiencia en el área de trabajo. Una vez que tú tienes experiencia en el área de trabajo, que sabes tú los parámetros que debes de llevar en esa máquina, entonces ahí es donde ya tú te puedes dar cuenta cuando ya es normal, ya sea la rapidez de la máquina o ya sea el paro de la máquina. Entonces en estas cosas las máquinas también llevan sus propias lecturas o su propio control, y también es una ayuda para nosotros. La variación de control estadístico en el proceso. Los cuadros de control son herramientas de control estadístico del proceso para escribir la voz del cuadro del proceso. Los gráficos de control son gráficos de series de tiempo, los límites de control, el límite superior, el límite inferior. Calcula los SPC, los proporciona, los límites de control nos ayudan a determinar cuánta variación es demasiada variación. Los límites de control no se basan en los límites de especificación, se basan en el proceso de los datos que muestra cómo se ha estado realizando el proceso. Los límites de control y los gráficos de control nos ayudan a comprender qué estable es el proceso, cómo se está comportando en realidad el proceso. Las gráficas de control. Los gráficos de control se utilizan para evaluar la variación de procesos. Los gráficos de control se utilizan para detectar las causas especiales de la variación en un proceso en el momento que existe. Medir la tolerancia natural, el proceso, que se debe resultar de las causas comunes de variación. Asistencia para lograr que el proceso esté en control y sea capaz de satisfacer la expectativa de los clientes. La voz del cliente proporciona un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Las métricas del proceso, los atributos, son características del producto evaluado en determinar lo bueno y lo malo. Ir o no ir, etcétera, características que se encuentran variables. Las variables son características mediante medidas tales como longitud, anchura, grosor, son características en realidad las variables. Tienen problemas para distinguir entre variables y atributos. Entonces, si estás calculando el problema mediante una desviación estándar,
estás usando variables de datos. Si estás con números buenos o malos, estás mostrando atributos. Aquí nos están dando para que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es la variable, las variables y los atributos. Entonces dice que si estamos calculando un promedio de desviación estándar, estamos usando las variables de los datos. Y si estamos con los números de buenos o malos, estamos usando los atributos porque estamos sabiendo si pasa o no pasa. Las variables y atributos. Identifica si los requisitos se miden como variables o atributos. No se permiten tiro corto, por ejemplo. La longitud debe ser de 2 más menos 0.005. No se permite especificaciones negras. No se permite el flash con cantidad de bolsas, debe ser 500 piezas. No más de 5 especificaciones en pulgadas de cuadrada. El grosor de la pared debe ser de 0.030 más menos 5. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de métricas de proceso, cómo identificar la variable o atributo que nos permiten, por ejemplo, son los tiros cortos, las longitudes. Entonces tenemos que aprender nosotros a diferenciar cuando es una variable o es un atributo. Componentes de las gráficas de ejecución. Es similar en apariencia a un rango individual o un móvil con estas excepciones. Un subgrupo, colección de muestras registradas en la tabla como un valor resumido que siempre es mayor a un valor. Ejemplo: 5 piezas recolectadas mediante calculadas, luego trazadas como promedio de estas 5 piezas. El rango diferencia entre un valor de subgrupos y otro, similar al gráfico del rango individual y móvil, excepto que se indica las diferencias entre subgrupos no muestra individual. Mediciones. Las ayudas indican el cambio que ocurre dentro del proceso. Mismo proceso, diferentes observaciones. Métricas de proceso. El histograma de frecuencia muestra una insistencia de proceso, atribución de un punto de tiempo. Gráfica de ejecución muestra el movimiento de procesos durante el periodo de tiempo. Ejemplo: cuadro de individuos y el rango del movimiento, la barra X y el gráfico del rango. Límite central. De un teorema, los medios muestrales se distribuyen normalmente alrededor del promedio de la población, que las lecturas individuales en X. La distribución de medios muestrales se aproxima a la normal. Independientemente de la forma de la población matriz, esto es lo que los cuadros de control, eso es en que con función. Análisis de capacidad. Muy bien, el análisis de capacidad, objetivos de aprendizaje, 3. Muy bien, en el análisis de capacidad tenemos 3 objetivos. Y introducción en estadística de capacidades fundamentales, corto plazo versus largo plazo, el CP, CPK, PP y PPK. Diferencia de cambio entre corto y largo plazo, demostrar los métodos de análisis de capacidad a corto y largo plazo, demostrar una forma de calcular la capacidad del proceso utilizando Minitab, convirtiendo el CPK y PPK a lo largo del plazo. Muy bien. Análisis de capacidad. Capacidad de procesamiento. Análisis de capacidad. Esta sesión introduce una metodología para determinar la capacidad de un proceso para cumplir o superar los requisitos del cliente. La capacidad del proceso se mide para determinar el defecto potencial.
tarifas e identificar oportunidades de mejorar, ayudar a determinar si ha habido algún cambio en el proceso. ¿Qué hace una capacidad de proceso ¿Qué hace una capacidad de proceso evaluación a hacer? Análisis de capacidad. Ayuda a un equipo a responder la pregunta si el proceso es capaz, produce producto que se ajusta a la especificación, ayuda a determinar el porcentaje de producción o servicio que no cumple requerimientos del cliente. Los límites de especificación inferior y superior determinan la visión del cliente de la prolongación aceptable en el rango de un atributo de un producto en resultado del proceso. Muy bien. En las líneas que tenemos abajo, que son estas, aquí nos podemos dar cuenta la tolerancia que nos está dando la especificación o la tolerancia que nos está dando el cliente, nuestro límite de tiempo que tenemos para poder desarrollar lo que le vamos a entregar. La variación del proceso supera especificación y defectosos son el bien hecho. El proceso es solo reunirse especificación. El 0.3% defectuosos se estima que están hechos más. Si el proceso no está centrado, la variación del proceso es menor que la especificación. Sin embargo, defectuosos podrían hacerse si el proceso no se centra en el valor objetivo. Y aquí tenemos una gráfica acerca de ello. Capacidad de proceso. Muy bien, hablamos de la capacidad de proceso. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión de procesos y la dispersión de especificación. Representa valores sin unidades, de manera que ustedes pueden utilizarlo para comparar la capacidad de proceso diferente. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo. Muchos profesionales en el área consideran que el 1.33 es el mínimo de valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de profesionales en el área creen que el valor menor que 1 es aceptable. Entonces, esos son los índices de capacidad. Una compañía aquí tenemos un ejemplo donde dice: una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 ni mayor a 13. Entonces ella nos está dando una tolerancia a nosotros como proveedores. La dispersión de especificación es ligeramente mayor a la dispersión del proceso. Entonces tenemos 1.33. La medida es de 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. Entonces aquí es como nos damos cuenta cómo vamos a hacer con respecto a una gráfica. La gráfica nos muestra qué tanto nos estamos saliendo o qué tanto estamos comúnmente cumpliendo con nuestro cliente. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso.
muy bien, nuestra especificación de 3.61. Entonces, este proceso ha sido mejorado y la medida sigue siendo 11.95 centímetros. Por la desviación estándar generada del proceso, se ha reducido a 10%. A 10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en forma consistente. De esta manera se anota una gráfica que sería consistente. CP y PP, relaciones de dispersión de especificación con la dispersión de proceso. Especificación y del proceso. Los índices de capacitación de una relación entre la dispersión y la especificación y la dispersión del proceso se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones, si no tienen especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo. Minitab no puede calcular estos índices. Los índices representan el nivel de potencial de desempeño que pueden obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación por dentro de subgrupos. Los índices del PP representan la capacidad real del proceso. En el otro era el desempeño, este sería el proceso o como su proceso está funcionando realmente en relación a los límites de especificación, se calcula utilizando la desviación estándar general. En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso para su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si las consecuencias de una falla es importante, como en el caso del dispositivo médico, debe utilizar un valor de referencia mucho más alto si las consecuencias de falla es menor. Por ejemplo, por partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad del proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones u otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, los índices de capacidad son menores que los valores de referencia. Debe tratar de mejorar su proceso. Ejemplos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde este ejemplo nos está detallando lo que es la relación de dispersión de especificación o del proceso. Pues ya en la gráfica se mira como el CP está en 0.74, que es la azul, y el PP sería de 0.53, que sería la línea roja. Antes de mejorar el proceso de dispersión, el proceso es mayor a la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan de 502 gramos
a 489 gramos. Este proceso tiene los valores bajos y necesitan mejorarse. Después de mejorar el proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de especificación es mayor a la dispersión del proceso. Los valores altos muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Utilice los gráficos para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices del CP y el PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describe qué tan lejos está el proceso de región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúa la cantidad de variación, pero no la presión del proceso. Utilice gráficas de combinación con otros índices de capacidad, tales como algunos de los ejemplos, para evaluar más minuciosamente el desempeño del proceso. Muy bien, tenemos aquí dos gráficas. Dice que los procesos con el mismo CP y PP, aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores, uno no está centrado dentro de los límites y especificación, por lo tanto no es capaz. En estas dos gráficas nos podemos dar cuenta que esta gráfica no está dentro de los límites. Entonces, aunque esté bien el proceso, no está dentro de los límites. Y la primera muestra nos dice que está dentro y es capaz. Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los grupos de los estudios. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comprobando que la dispersión del proceso, y aquí nos dice qué significa, mide la distancia entre la medida del proceso y la medida de especificación inferior, y el CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior, y el CPK es igual al valor más bajo entre el CPU y el CPL, que es el límite superior y el límite inferior. Muy bien. Interpretaciones de cada uno de ellos son iguales. El proceso central en el punto medio exacto de los límites de especificación. Esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es de 2.76, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.7. La dispersión del proceso unilateral. Sí, aquí esta gráfica muestra que sí tiene los límites de especificación superior e inferior. Dice, aquí nos muestra nuestros límites como mínimo, y es probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación inferior, ya que no está centrado. ¿Qué es el CSPK? Es la medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula en los datos de los subgrupos incluidos en el estudio. Compra la dispersión del proceso de la distancia entre límites de especificación de algunos de los siguientes valores: el objetivo del proceso, el centro de la dispersión, el promedio del proceso. Nota: no se encuentra la forma predeterminada para visualizar los resultados en su análisis de capacidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretarlo para determinar si debe mejorar su proceso? Muy bien. En un valor de referencia, muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.3
pues ya lo habíamos dicho anteriormente, que los especialistas decían que la referencia era 1.33. Dice, las medidas de capacidad generada por el proceso, tales como el PPK, PPU, se calculan utilizando desviaciones estándar general en su proceso. Esos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación. Muy bien. Interpretación. Son iguales del proceso que se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación. Y aquí nos muestra la gráfica como el caso ideal del valor de 3 índices de 2.65, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.65 veces la dispersión del proceso. Cuando el PLI es mayor al PPU. Muy bien. Dice que es probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación inferior, ya que no está centrada, o nosotros visiblemente podemos darnos cuenta que no está centrada la gráfica. Entonces caemos en algún, que puede llegar a algún defecto. ¿Qué es el CPM? Es un índice de capacidad generada que mide si el proceso satisface a la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. Compara la dispersión de las especificaciones con dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo, en vez de la desviación de la media del proceso, las dispersiones grandes entre el objetivo y sus observaciones entre como el resultado del valor. En medida que el proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el índice. ¿Cómo interpretar el CPM? Muy bien. Compara el valor del CPM con el valor de la referencia para determinar si mejora su proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33 si el valor de sus índices son menores que el valor de referencia que toman las acciones para mejorar su proceso. El CPM bajo, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de la especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo de este proceso, tendrá un valor inaceptable. Entonces el objetivo se mira en medio de la gráfica y la gráfica está totalmente fuera del objetivo. Por eso como nuestro resultado sería inaceptable, ya que no cumple con el objetivo, ¿no? Y es fácil de mirarlo en una gráfica. Moderado. Esta dispersión de proceso está dentro de los límites que es de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo de lo que con el caso más bajo. Así que su valor es mejor. Entonces, es como manera de medir cómo vamos. Aquí en este ya estamos dentro, pero no alcanzamos en total el objetivo. El CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor. Entonces aquí ya estamos dentro del objetivo y en la gráfica es fácil de apreciar, ya que el objetivo viene marcado como verde y nuestra gráfica está dentro exactamente en el medio del centro del objetivo. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. Muy bien, la mayoría de evaluaciones de la capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: la capacidad potencial de corto plazo y general. Cada una representa una media única de capacidad de proceso. La capacidad potencial también se le llama acreditación. La potencial se le llama acreditación. Es un proceso, ignora las diferencias entre subgrupos y representa como
¿Cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos? Capacidad general. Es la que el cliente experimenta, explica las diferencias entre los subgrupos, los índices de capacidad que evalúa la capacidad potencial, que incluye el CPU, el CPL, y entre otros índices. Ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de los subgrupos. La fabricación de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, el técnico pesa la muestra de la bolsa cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo de análisis. Aunque la variación dentro del subgrupo C es pequeña, la variación generada por el peso entre todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor de peso en bolsas producidas durante el día. Entonces, si a nosotros se nos fuera una pequeña variación de más en una bolsa, pero se nos está yendo en cada una de las bolsas a lo largo de una hora, de unas 6 horas, si tomamos el total del día, sería una cantidad que nos afectaría. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas en esta gráfica representan la distribución del peso en bolsas para cada una de las muestras. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, la cual en su total de subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como se muestra en la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de los subgrupos mostrados en las curvas pequeñas. Índice que están bien funcionaría su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se llamaría capacidad a corto plazo. Entonces, estas variaciones al final del día nos llevan a un resultado que nos podría haber afectado, por ejemplo, en la de los dulces, que nos dice que si, por ejemplo, si va más allá, si nos está pidiendo medio kilo y nosotros estamos dando medio kilo, 200, 300, 400 gramos, entonces al hacerse el sumar del día nos da una variación bastante grande, y al sumar el de las semanas, pues nos llevaría a uno más grande. Muy bien, entonces vamos a iniciar con ejemplos, unos ejemplos que vamos a representar con ayuda de Minitab para hacer gráficas de XS y XR, y como ejemplo pues vamos a iniciar. El primer ejercicio está dentro de nuestra gráfica XR, ya que debe de ser nuestra muestra menor a 8. Y el ejemplo dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la maquinaria de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron 5 temperaturas de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Entonces, una manera de representarlo, nos estaremos ayudando por medio de Minitab para hacer este ejemplo. Muy bien, aquí yo ya tengo mi gráfica, pero vamos a hacerla por medio de Minitab. Para eso, aquí tengo ya mis datos. Y estos datos, ¿qué es lo que estoy representando en estos datos? Muy bien, tengo mis días de este lado, ingresando los días, las máquinas en las que estamos trabajando y la temperatura que representa cada una de esas máquinas.
Para poder presentar el problema nos vamos a ir a gráficas, a estadísticas. Vamos a tomar las gráficas de control. Una vez que tomamos las gráficas de control, vamos a tomar las gráficas variables de subgrupos y vamos a tomar la barra R. Vamos a tomar la R porque recordemos que debe de ser menor de 8, y como son 5 máquinas las que tomamos, entonces tomamos nuestra R. Una vez que esté aquí, como lo que queremos tomar, el problema nos está pidiendo la temperatura, entonces tomamos la temperatura que es nuestra, está representada en nuestra tercera columna. Tamaño de subgrupos 5, porque son las 5 máquinas que tenemos. Aquí nos vamos a ir en opciones de barra para poder saber lo que nuestras pruebas que vamos a hacer, y queremos en realidad todas las pruebas que nos las desarrolle. Entonces, si nosotros metemos los datos a Minitab, esas solamente te va a poner la desviación estándar. Entonces, como queremos que nos dé todos los resultados, seleccionemos cada una y le ponemos aceptar. Y nuevamente aceptar. Aquí nos va a mostrar nuestra gráfica, con la cual nos podemos dar cuenta que contamos con nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Nos muestra nuestros días, la media de la muestra, que es la línea verde que se mira en el centro, y qué tan cerca estuvimos de nuestra meta. Y aquí en nuestro límite inferior y límite superior nos damos cuenta que estuvimos cerca del límite, y pues en base a eso es cuando se toman acciones en la empresa. Esta gráfica es nuestra gráfica de temperatura y es la misma que ingresemos aquí. Haremos nuestro segundo ejercicio, que dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si su nivel de succión, presión al vacío mediante megapascales de su maquinaria de montaje está bajo control. Realiza la gráfica de control de XR con los siguientes datos, los cuales se representan por 125 días consecutivos, los cuales se tomaron del nivel de succión de 6 maquinarias de montaje. En un total se tomaron 750 días. Entonces, es otra gráfica de XR, puesto que son 6 maquinarias las que vamos a evaluar. Entonces, está sobre nuestra gráfica de control de XR. Iríamos nuevamente con ayuda de Minitab para que nos haga su representación. Yo ya ingresé los datos en el ejercicio número 2. Igual, nuestros días están representados y nuestras máquinas también. Y nuestros datos están aquí. Entonces nos vamos igual a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos, y nos vamos a la barra R. Aquí igual como nos está pidiendo la presión al vacío en megapascales, entonces tomamos esta, seleccionamos que son 6 maquinarias las que estamos evaluando, y nada más nos vamos a percatar que las pruebas sean todas estén seleccionadas. Vamos a darle a aceptar y nos presentará nuestra gráfica para saber cuánta presión, y si nuestra presión en realidad no se sale. Y aquí nos damos cuenta que en uno de nuestros límites está fuera de control.
Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que percatar qué tan frecuentemente está pasando, y es la misma gráfica que yo representé aquí. Y aquí se representa. Igual tiene está representada por nuestra media, para saber qué tanto nos estamos saliendo de control. Nuestro siguiente ejercicio dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldar está bajo control. Se realiza una gráfica de XS con los siguientes datos, los cuales están representados por 50 días consecutivos, los cuales se tomaron la temperatura a 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. En este caso tenemos que tomar la de XS porque es mayor la maquinaria que vamos a tomar en cuenta son mayor a 9. Y recordemos que si es mayor a 9, entonces utilizamos la gráfica XS. Y nos vamos a ir igual con ayuda de Minitab a nuestro ejercicio 3. Aquí ya tengo todas mis máquinas, mis días. Entonces vamos a irnos a estadísticas, a gráficas de control, pero en subgrupos. Esta vez tomaremos XS, ya que son 25 máquinas. Igual como lo que nos pide la temperatura, seleccionemos la temperatura, 25 días, y checamos que nos arroje todos los datos que necesitamos, todas las pruebas. Y están seleccionadas, le damos a aceptar nuevamente, y nos arroja nuestra tabla, y en estos 25 días nos va a decir qué tantas veces nos salimos de la temperatura. Y aquí nos muestra que nos salimos de la temperatura en uno de los días, y aquí nos muestra pues que nos falló una vez, estuvimos fuera totalmente del rango, y se le llama que está fuera de variación, de lo común, fuera de lo común. Es un error que no es común. Entonces nos pasaríamos a nuestro siguiente ejercicio. Ya aquí también muestro mi gráfica acerca de la temperatura. Y nuestro último ejercicio dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar un nivel de succión de sus maquinarias de montaje bajo el control al realizar la gráfica de XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos, los cuales se toma un nivel de succión de 25 maquinarias de montaje en un total de 750 datos. Entonces aquí se tiene que realizar la gráfica igual XS porque nos está hablando de 25 maquinarias. Entonces yo ya metí los datos a Minitab en nuestro ejercicio 4. Entonces nos está hablando sobre la dispersión, y aquí tenemos en gráficas de control, vamos a tomar el XS y nos está diciendo que tienen que ser 25 máquinas las que estamos tomando en cuenta. Entonces solamente igual checamos que las pruebas estén seleccionadas, todas. Le damos a aceptar. Y nos arrojará nuestra gráfica, la cual tengo aquí también ya con anticipación, estaba ya realizada la gráfica, y nos dice en realidad cuánto nos está pidiendo que la empresa nos produce las tarjetas. Requiere analizar su nivel de succión, presión de vacío mediante megapascales. Entonces la succión esta gráfica nos muestra la succión de presión al vacío en megapascales. Entonces las irregularidades también se podrían mostrar en nuestros límites
y en esta muestra pues aquí estuvo muy cerca y aquí hubo un gran movimiento, eso ya es fuera de lo común, y pues estos serían los únicos ejercicios realizados para poder llevarlo a aplicarlo a mi campo. Muy bien, nos pasaremos ahora a lo que son las herramientas aplicadas en el campo laboral. Pues nada más para recordar, en la empresa que yo trabajo hacemos partes de jacuzzi, trabajamos con maquinaria que hace las partes plásticas y también partes de diferentes materiales como fibra de vidrio y otros tipos. En el anterior hicimos un diagrama de Pareto, ya que estamos haciendo una gráfica acerca de lo que estamos mirando en cada una de las clases. En este caso, lo que yo voy a hacer es sacar las temperaturas de 5 máquinas en un mes. ¿Qué tan fuera o qué tan dentro de nuestra especificación estamos? Muy bien. Entonces, lo que yo hice aquí fue introducir los días, las máquinas y la temperatura, igual que en los ejercicios que habíamos hecho. Pero aquí nada más sería de 30 días y solamente tomé el muestreo de 5 días. Entonces, como anteriormente habíamos dicho, que si son 5 días va a ser una gráfica de XR. Entonces voy a seleccionar lo que es la temperatura de las máquinas y los subgrupos, que fueron 5 máquinas. Igual vuelvo a checar las opciones en las pruebas, el que esté todo seleccionado, porque lo que ocupo saber es todo lo que estuvo, las temperaturas que tuvo la máquina y así. Entonces la gráfica que me va a arrojar me muestra las temperaturas que tuvieron esas 5 máquinas, qué tan fuera de rango estuvimos o qué tan dentro de este mes. Hay que saber que esta gráfica nada más representa mi mes. Agarré una de XR porque son 5 máquinas. Si hubiera utilizado las 12 máquinas que tenemos en total en la empresa, entonces tomaría la de XS, ya que nuestro nivel de muestra va a ser más grande, y para los más grandes se utiliza el XR. En este caso solamente tomé el XR, porque el XS sería si fueran mis máquinas. Me puedo dar cuenta que la temperatura estuvo dentro de lo normal. Si mi máquina hubiera, en este mes, estas 5 máquinas son las que frecuentemente se utilizan más comúnmente, que no presentan paros, que no se descomponen más comúnmente en un mes. Entonces, si yo hubiera elegido una de las máquinas que se descompone o que está fuera del rango de lo común, entonces mis límites me estarían mostrando un punto de nuestra trayectoria, la que es la trayectoria azul, me la estaría mostrando por fuera de nuestro límite superior, y pues eso sería nuestro motivo. O sea, investigar nuestro motivo sería nuestra causa fuera de lo común. Podría ser que se descompuso la máquina, podría haber muchísimos motivos, el cual la máquina, por ejemplo, si la temperatura está dentro de lo regular, a lo mejor está muy baja, a lo mejor está muy alta, depende también del ambiente porque estamos utilizando un ambiente controlado. Entonces nosotros sabemos cuánto tiempo para la máquina, pues ya sea el cambio de modelo, el cambio de lo que estemos haciendo, o la rapidez en la que estemos trabajando. Entonces este tipo de cosas son las que nos están diciendo cómo vamos. En la gráfica nos podemos dar cuenta cómo vamos. Ok, entonces por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.